Como ustedes acaban de ver, doña Carmen es una de las mujeres más trabajadoras que hasta este momento también hemos ido conociendo, y sé que muchos están ahorita con la expectativa de cómo nace Fincas El Carmen. Ya empezamos viendo que ella comenzó con su emprendimiento vendiendo pan, mandaba a sus amigas en una mula a vender el pan, pero ese emprendimiento no solo fue ese. Eso fue en Guatemala. Ajá. Cuando usted llega a Honduras y se viene para Honduras, busca otras formas de generar dinero. ¿Cuáles eran, doña Carmen? Pues mire, cuando venimos a Honduras, venimos aquí a parar a Los Mangos. Se llama la Villa San Antonio de Los Mangos, Comayagua. Y don Guillermo Castillo le había vendido a Guillermo esas tierras, y había una casa bonita en la parte de atrás, pero estaba llena de palos de mango alrededor. Y en la noche caía aquel montón de mangos y mis hijos lloraban, porque ellos no estaban acostumbrados a oír esos ruidos de noche, y en todo eso habían lugares donde ponían música muy fuerte. Entonces eran como a la orilla de la carretera, eran prácticamente cantinas. Sí. Entonces yo a la semana de estar allí y los niños lloraban, y entonces le digo a Guillermo, mire, yo lo seguía a Honduras, pero usted me compra una casa en la ciudad, porque tengo que educar a los hijos y buscar qué hacer. En lo que usted está trabajando aquí, yo tengo que ver qué hago allá. Entonces, gracias a Dios, pues se me metió que tenía que poner una pulpería grande, y entonces, gracias a Dios, en ese tiempo usted empezaba a poner un negocio con unos 10,000 lempiras y lo surtía bonito. Me fui a San Pedro Sula, y como Guillermo ganaba suficiente en el tabaco todos los años, entonces él siempre me daba a mí a que yo le guardara el dinero, y él dejaba una parte para la siembra y todo eso. Pues nunca me pedía cuentas, entonces agarré 10,000 lempiras. Así de bonito, ¿verdad, doña Carmen? Y nunca me pedía cuentas ni nada, y agarré 10,000 lempiras y me fui para San Pedro. Y ya cuando yo había gastado 3,000 lempiras, ya tenía miedo, puchica, 3,000 lempiras. Y en confites me acuerdo que ahí en San Pedro Sula existía un negocio que se llamaba La Colmena, y ahí vendían de todo. Y luego me fui donde Jorge Larache, Jorge Fara, y él también vendía cosas que uno podía vender en una pulpería y todo eso. Y luego empecé trayendo esto, lo otro. Y bueno, empecé así, y dando 5 productos al costo, que en ese tiempo lo difícil en Comayagua era el maíz, porque la gente, si sembraba maíz, lo vendía. O sea, no era como donde nosotros, que allá se cosecha el maíz, se prensa y se guarda, y después se grana, y usted tiene maíz para todo el año. Sí. Pero aquí la gente acostumbraba mejor ir a comprar la medida de maíz, y aunque los pozos tuvieran tierra. Entonces puse el maíz al costo, el azúcar al costo, frijoles al costo, todo lo básico para una casa lo puse al costo, pero ya lo demás ya les puse su ganancia. Entonces la gente compraba lo que más le convenía, que era el maíz, que estaba barato, esto, pero siempre llevaban la manteca, llevaban el jabón, entonces eso ya, entre 10 productos, la gente consumía 3 baratos y 7 que ya llevaban ganancia. Entonces así, cuando yo miraba que se hacían unas colas de todo el barrio ahí, me enfermaba, me agarraba dolor de cabeza, pero como había traído una sobrina de Guillermo de Guatemala, que se llamaba Mariana, la que me ayudaba a trabajar, y otras muchachas que yo crié, entonces le decía yo me voy, yo no aguanto ver todo este montón de gente. Tenía buena clientela. Sí, y ustedes saben cómo manejarlo, y no se vayan a equivocar. Bueno, porque yo otro día tenía que madrugar también a despachar a Guillermo. Entonces, así empezamos. ¿Usted fue la primera que abrió supermercados aquí en Comayagua? En Comayaguas, yo abrí el negocio que se llama El Baratillo Copaneco. Después lo convertí en supermercado. Sí, en Comayagua existía un supermercado de doña Cholina Petit, chiquito, pero sí había uno, pero ellos lo abrían de 8 a 12,
y de 12 hasta las 2 de la tarde, porque la gente como allá, usted, antes cuando usted venía, a las 12 del día, a la 1 que usted pasaba, parecía que Comayagua no tenía gente, las puertas todas cerradas y todo el mundo estaba haciendo la siesta. Entonces yo dije, ve que aquí duermen bastante. Entonces yo voy a abrir, porque me decían, ¿va a cerrar a mediodía? No, y pero no cerramos, les decía, vamos a estar abiertos hasta las 7 de la noche. Entonces, pero es que ustedes no se van a ir a acostar a mediodía. No estamos acostumbrados a tener siesta, les decía. Entonces la gente se acostumbró de que nosotros hacíamos lo contrario de la otra gente, porque Comayagua siempre ha sido sangre azul. O sea, la gente se creía, pues... De la realeza. De la realeza sí. Y pues tenía razón, porque había muchos españoles y mucha gente. Bueno, aquí fue mucha la colonia que estuvo mucha aquí. La colonia en ese tiempo. Y pues hasta ellos iban a comprar después toda la gente que estábamos. Nosotros estábamos de punta a punta de la ciudad, porque nos venimos al barrio más alejado de Comayagua, que es el barrio San Sebastián. Sí. Ahora pues ya está un poco céntrico, porque las ciudades van creciendo. Doña Carmen, entonces usted hizo que todos se levantaran temprano. Sí. Y usted fue la que tenía el negocio abierto todo el día. Ajá. ¿Y cómo fue la reacción de la gente? No, pues mire que hasta los que cerraban llegaban a curiosear y eso, y algo compraban para no irse sin nada. Vino a revolucionar el negocio usted a Comayagua. Sí, es que la gente, como le digo yo, en ese tiempo había gente de mucho poder adquisitivo. Sí, mucha categoría también, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y gente que usted le va a ver que todo el tiempo andaban como que iban para una fiesta bien arregladitas. Con grandes vestidos. Todo, la gente de Comayagua era muy lujosa. Y ahora ya no se ve eso aquí, ¿verdad? Algunos, pero han quedado ya ahora Comayagua. Yo creo que la gente de Comayagua pues ya se fue para el otro mundo o se fueron para otros países. Entonces, ya ahora las nuevas generaciones ya no son así. Y ahora todo el mundo abre igual. Y usted no solo abrió un negocio, después fue abriendo más, ¿verdad? Sí. La gente me decía, y mire que me toca que venir desde el centro. ¿Por qué no pone uno en el centro? Entonces ya yo hablé con las casas comerciales y puse un supermercado Copaneco Centro. Y entonces, porque venir desde allá hasta aquí, viera que a veces uno piensa ir a comprar más caro a otro lado por un aparato y nos esperamos hasta la tarde. Bueno, entonces ya pues con ayuda de Dios y las casas comerciales, este doctor Berlíos tenía un edificio ahí desocupado. Entonces en el mero centro, casi pegado al mercado, como 2 cuadras antes del mercado, pusimos el negocio, tenía 2 plantas. Arriba puse así poco a poco, porque no es de un solo. Sí. Abajo puse el supermercado y ya después poco a poco fui montando una línea blanca y otras cosas. Uh-huh. Y después nace Fincas del Carmen. No, después fíjese que formé una venta. Yo fui la primera mujer que vendí bicicletas y tornillos en Comayagua, que se llamaba Distribuidora Byron, en honor al hijo mío. Y ellos aún estaban en la escuela, todos tenían un cargo de ir a cuidar, ir a hacer las tareas del negocio y ver, estar controlando también. Entonces, y como antes no había este sistema de computadora que usted podía estar viendo lo que hacían, ni cámara, ni nada. Pero gracias a Dios, en ese tiempo había mucha honradez. Uh-huh. O sea que sus hijos también trabajaron desde niños. Desde niños, sí. Siguiendo el legado que le habían enseñado a usted. Sí, sí. Y el papá también era muy trabajador. Sí, entonces, los supermercados luego se fueron a la venta de bicicletas y tornillos. Y después, ¿usted vende los supermercados? Sí, se los vendo a la despensa familiar. Uh-huh. Porque ya este señor Facusi había comprado la franquicia en Guatemala, que allá era entonces él me dijo a mí que le vendiera los supermercados, porque de todas maneras yo tenía que desaparecer, porque ellos venían en grande, ¿verdad? Entonces yo le dije, mire, y estábamos pasando ese tiempo, unos tiempos muy difíciles, que ya no me daba tiempo ni
ni atender al esposo, ni a los hijos. Tenían que hacer sus tareas acostaditos en el suelo ahí. Llegaba Guillermo a las 2 de la tarde y él ya le tocaba que darles clase y eso. Entonces, ahí fuimos pensando, ¿verdad?, que me tenía que venir a la finca y vendí los supermercados y me vine para la finca. Cuando me vine para la finca, ¿qué hacía yo si no estoy acostumbrada a estar de baile? Entonces, que inventaba que hagan aquí otro cuarto, que allá, que quítenme, estoy aquí haciendo espacio. Entonces, le digo, Guillermo, yo voy a poner que hacer una pulpería, yo no estoy acostumbrada a comprar la barra de jabón, ni la libre mantequilla, ni nada. Vos tenés leche, vos la vendés, no la vendás, me la dejas a mí, porque nosotros nos criamos en lugares donde se producían los lácteos. Entonces, con dolor en el alma le quitó la leche a una señora que se la compraba aquí. Entonces me dio a mí, pero yo tenía que pagarle la leche el fin de semana. ¿Era negocio? Sí, era negocio, porque como él de ahí pagaba a sus trabajadores. Sí. Entonces, sí, así empezamos, mire, como jugando, pues me había quedado un equipo del supermercado y tenía unos freezers, tenía una cortadora y así, pues, y como Guillermo tenía crianza de gallinas, tenía como 60,000 gallinas, surtía todo como agua de huevos y también de cerdo, tenían buenas crianzas de cerdo. Entonces un día que se le quedó la carne porque se le arruinó el cuarto a la señora, cuarto frío, que era la única que tenía, que era una señora de Costa Rica, que le decían la tica. Entonces él se afligió porque se le arruinó el cuarto frío a la señora, no le pudo recibir los cerdos. Entonces yo le digo, probemos estos freezers, están buenos, y enchuflamos los freezers. Sí, se congeló la carne, yo tenía una cortadora, pero antes habían teléfonos que uno se podía comunicar con Mayagua, y entonces ya empecé a avisarle a toda la gente que yo tenía chuleta, que yo iba a poner un negocito pequeño y que iba a probar a hacer unos chicharrones y que íbamos a tener lácteos. Entonces, así, jugando empezamos de nuevo. Mire, qué bonito. Sí. O sea, usted es una mujer que no para, nunca ha estado acostumbrada a estar de balde, ni siempre buscó qué hacer. Sí, siempre uno de mujer no puede estar de balde porque, ¿cómo se llama? Tal vez yo no tenía el arte de hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero el arte del negocio a mí me gustaba mucho porque en eso me crié. ¿Y cuántos años tiene ya Fincas del Carmen? Más de 50 años, como 52 años por ahí. Y empezó como pulpería, luego vendiendo carne así por una situación que de estaba emergencia. de emergencia. Y empezó entonces, y mira ahora cuánto han crecido. Ahora tienen restaurante, tienda, como supermercado por dentro también, ¿verdad? Sí, pero ya son logros de mis hijos, porque también ellos han trabajado duro a la par de nosotros. Sí. Pero llegó una etapa en su vida, doña Carmen, que su esposo fallece. Sí. Se queda usted sola con la finca, con los niños, con los negocios. ¿Cómo fue esa Ya etapa? los muchachos ya estaban un poco grandes, ¿verdad? Sí. Ya se habían graduado. El mayor ya se había casado porque era urgencia casarlo, porque si no le gustaba mucho salir, ¿verdad? Entonces usted no quería que él anduviera tanto en la calle, pero usted lo casó. Es que él estaba estudiando y los compañeros, que mira que hay una fiesta aquí, entonces dije yo no. Y como era muy enamorado, pues la primera que le guste y todo eso, pues tuvo varias novias. Y en eso le digo, yo conocí una muchacha con la que se casó Guillermo, muy de buena familia y siempre eran luchadores también. Entonces le digo yo, Guillermo, ¿vos estás enamorado de esta muchacha? Sí. ¿Y te querés casar? ¿Usted lo quería casar, doña Carmen? Sí, y te querés casar porque ya tenía como 17 o 18 años por ahí, 19. Entonces, yo quisiera, pero no tengo dinero para casarme, me dice. Nosotros te casamos, le digo. Entonces, así fue el primer hijo que casamos, pero por necesidad de casarlo, para que tuviera una responsabilidad y no se me fuera a perder, porque yo nunca he ido a traer un hijo a una cantina, nunca he ido a traer un hijo a una policía, nunca he ido a traer hijo en ningún lado. O sea,
Desde chiquito usted Sí, los vigilaba todo el sí, tiempo. siempre, porque había que cuidar también el destino de cada hijo. Claro, mire qué importante que los padres estén también pendientes incluso hasta de la pareja que van a elegir sus hijos, Sí. porque es el futuro de ellos. Es el futuro de ellos. Sí. Y se le casó. Se casó. Byron era. No, Guillermo. Guillermo. El mayor. Ah, es que también tenía el mismo nombre de Sí, su esposo. sí, el Mire. mayor. Y hasta la vez sigue con su misma Sí, esposa. con su y esposa. se hizo ya un hombre con- responsable. Sí, un hombre responsable, ya tiene nietos, yo creo que ya tiene bisnietos. Ah, sí, ya tiene bisnietos, sí. Y después usted, pero quedaron algunos, cuando su esposo fallece, quedaron algunos todavía. Quedaron 3. Quedaron 3. ¿Cómo Ajá. hizo usted en ese Porque momento tenían que estudiar enfrentar todo eso? Tenían que estudiar en la universidad. Entonces yo como ya tenía, cuando ellos fueron a la universidad, yo tenía los supermercados todavía. Entonces en aquellos tiempos ahí en la Kennedy eran bien baratas las casas y un señor había comprado 2 y que no las podía pagar. Entonces yo tampoco tenía pisto para comprárselas así de contado. Le digo yo, mire, véndame, le voy a dar 500 lempiras diarios. Se lo puede depositar a su cuenta. Y eso para mí era riguroso. Si 500 pesos habían en la caja, había que irse a depositar. Pues le compré las 2 casitas en Kennedy para que ellos no fueran a alquilar. Y ya le teníamos carro a Guillermo, al mayor, y a Manuel todavía no le teníamos carro, ni a Byron, ni a Juan. Entonces, pero los primeros que se fueron Manuel y Guillermo a la universidad. Doña Carmen, una de las cosas que yo admiro bastante de usted es que me está contando de que se les dio a sus hijos, ¿verdad?, comodidades para poder estudiar, pero usted también me contaba que usted hizo que se la ganaran desde pequeños. Sí, desde chiquitos. O sea, como yo tenía una venta de electrodomésticos, como le digo yo, bicicletas y todo eso, entonces ellos cuando llegaba una bicicleta bonita, a Byron le gustaban las bicicletas y a Juan Carlos. Entonces, y eran los 2 más pequeños, ¿verdad? Sí. Entonces me decían, mamá, ¿nos vas a dar una bicicleta de Navidad? Gánensela, vayan a ofrecer todos los productos que tengo en la bodega a las perillas y gánensela, aprendan. Yo le pongo la lista y ya iban ellos, ¿verdad? Y iban, pues Byron era más ambicioso en el sentido que quería vender más para ganarse más rápido la bicicleta. Entonces, una vez puso en la bicicleta un quintal de azúcar y le dio vuelta con toda la bicicleta. Entonces le digo, ya viste que no un quintal, no, por eso hay que llevar de acuerdo a la posibilidad que uno puede mover. Entonces ya se dedicó a vender más cosas que no le costaban llevar. Y sí, se ganó la bicicleta para Navidad. Se la ganó. ¿Y ajustaban el dinero de verdad para ganársela? Pues sí, no lo ajustaban, pero yo, sí lo hacían. ¿Cómo doña Carmen? Les daba un porcentaje. Se les daba un porcentaje. Doña Carmen, ¿cómo hizo usted para seguir manteniendo la misma calidad de educación de sus hijos cuando ya su esposo no estaba? Mire, gracias a Dios, pues se criaron en un hogar recto y yo lo único que les pedí a ellos, que nunca me fueran a avergonzar de ir a recogerlos a ninguna parte. Que si tenían hambre, para lo tenían en casa. Y si querían ir a comer algo, porque también los limitábamos en darle las cosas, tanto la gasolina como todo. No como ahora que le dan al hijo la tarjeta de crédito y le pagan todo y entonces ya no les cuesta. No, a nosotros, porque a mí me costaba, yo también debía a los bancos, debía a las casas comerciales y para mí prioridad 1 era pagar. Entonces, y luego pues de lo que yo ganaba, poderle dar a mis hijos. Y también Guillermo, ¿verdad? Y como Guillermo era un hombre muy, muy metódico y todo, entonces los criamos de una forma de que si Guillermo dejaba un pantalón, le quedaba a Manuel. Si a Manuel no le quedaba a Byron. Y si no le quedaba a Byron, le quedaba a Juan Carlos. Tenía una que forma durar para los 4. Para que ellos supieran que también en los hogares hay que saber comprender y compartir las cosas y saber ahorrar. Mire qué bonito la forma en cómo educó a sus hijos. Sí. Y cómo también esa misma enseñanza que les dio desde pequeños los han llevado a crecer también comercialmente, especialmente aquí en Comayagua. Ha sido un ejemplo, de verdad, doña Carmen, un ejemplo de mujer hondureña, trabajadora
y también gran cabeza de familia. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos.